Muy bien, amados hermanos, este tema es muy importante, es acerca de la inerrancia de las escrituras bíblicas y vamos a ver de qué se trata. Pero antes de iniciar empezamos con un texto base que está en Mateo 7, versículos 24 a 27, texto base, Mateo 7, 24 a 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Bueno, aquí vemos que Jesús compara construir sobre la roca a escuchar y poner en práctica sus palabras. Y por el contrario, construir sobre la arena es escuchar y no poner en práctica sus palabras. Ambos, el sabio y el necio, aparecen aquí, ¿verdad? Ambos escuchan las palabras de Jesús, tanto el necio como el ciego las escuchan, pero uno la cree, ¿verdad? Uno cree en su palabra y entonces hace caso, ¿verdad? De este Jesucristo y lo toma como su Salvador, como su Señor para su vida. Y es depender de Él, escuchar y construir sobre la roca es depender de Él en la vida cotidiana, en todas las decisiones que tomamos cada día, vivir con Él, ¿no? Vivir con Él, con paciencia, con perseverancia, con sabiduría, con justicia, acompañados de su gracia, ¿verdad? Solamente podemos tener esa bendición de que Dios nos acompañe cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Está construida nuestra vida, construimos ladrillo a ladrillo, ¿no? Decisión a decisión se construye una vida y cada decisión es importante. Entonces, pues esta es una manera de reflexionar acerca de si creemos en la palabra de Dios o no creemos, si ella es verdadera, si creemos que es verdadera o si creemos que es falsa la palabra de Dios. Entonces, solamente la roca viva nos va a ofrecer seguridad y consistencia. Pues muy bien, vamos a empezar con el tema de la introducción de este tema. Y debemos de tener mucho cuidado en lo que creemos. Es una decisión que tiene consecuencias, ¿verdad? Tanto en esta vida como en la venidera. Porque todos enfrentaremos el momento de nuestra muerte. ¿Y qué pasa después de nuestra muerte? Todos vamos a morir. No creo que no haya nadie inmortal en este mundo, ¿verdad? Con este cuerpo. Y nosotros actuamos con base en lo que creemos. Aquí está en la imagen una Biblia en el medio. Del lado izquierdo quise representar personas que no creen en la Biblia. ¿Y cómo ha sido su decisión? Han creído en hombres también que los han llevado a caer en pozos profundos, en problemas, los ha destruido el creer en hombres, ¿no? Mientras que por el otro lado están los que han decidido creer en Cristo y gozan de paz, gozan de amor, gozan de armonía en sus relaciones, gozan de bendición. Creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios trae grandes consecuencias, ¿no? Nosotros actuamos, como mencionaba, en base a lo que creemos y esa decisión de creer o no creer va a traer consecuencias. No es una decisión trivial, más bien es una decisión de suma importancia, ¿verdad? Una decisión de mucha importancia
la que nosotros el día de hoy tenemos, y es importante que nosotros podamos decidir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, que podamos vivirla adecuadamente. No es una decisión sin importancia. O creemos en Dios y en su palabra, creemos en la palabra escrita en la escritura como la palabra de Dios o no, es una decisión de suma importancia en nuestra vida. Y bueno, pues hay estas dos opciones, o creemos o no creemos, ¿verdad? No hay más. O le damos la espalda a Dios o vivimos conforme a su voluntad. O creemos en la supremacía de Cristo o creemos en los hombres. También es otra forma de verlo, ¿no? Imaginemos, hermanos, por un momento que hay en una biblioteca un libro escondido. Y resulta de que lo podemos abrir y ver que en cada palabra que está ahí ha resistido siglos de persecución, siglos de destrucción, ataques de intelectuales o ataques pseudo-intelectuales y cuestionamientos, desde científicos hasta pensamientos libres, ¿no? Y también este libro ha predicho cientos de años antes atrás lo que se iba a cumplir con una precisión asombrosa, ¿no? O sea, todo lo que predijo se ha cumplido con una precisión asombrosa. Y más aún, este libro ha transformado vidas, ¿no? Guiando a millones y millones y millones en el mundo hacia una forma de vida diferente. Bueno, pues este libro que imaginamos en la biblioteca existe y no es un simple libro, es la Biblia. Amén, hermanos. Y aquí entramos a una pregunta. ¿Realmente la Biblia es la palabra infalible? O es decir, sin error de Dios. ¿O es simplemente un libro que tiene algunas ideas divinas junto con errores humanos? ¿Qué será? ¿Tiene la palabra de Dios está incluido o también es de forma general la palabra de Dios o nada más está incluida ahí la palabra de Dios y tiene también combinaciones con errores humanos? Entonces, estamos en un mundo que el día de hoy ve todo relativo, ¿verdad? La verdad es relativa. Y bueno, la confianza en la Biblia, en las Escrituras, es constantemente desafiada. Eh, Realmente esta doctrina de la inerrancia bíblica se convierte en una batalla decisiva para nosotros, para nuestras vidas, para todo el mundo. La gran pregunta es en quién podemos confiar, ¿no? Y si realmente es la palabra de Dios, ¿podemos demostrarlo? ¿Se puede demostrar que es la palabra de Dios? Tendría que ser infalible en todo, ¿verdad? ¿Se podrá demostrar esto? Entonces, pues en este tema vamos a explorar evidencias sólidas desde el testimonio de Cristo, desde la misma coherencia de las escrituras, en donde no hay contradicción entre ellas, descubrimientos arqueológicos, también precisiones proféticas. Y al final, la cuestión no es solo es intelectual, sino también es profundamente espiritual. No vamos a poder tener una certeza al 100%, nada en esta vida tenemos una certeza de ello al 100%, mucho radica de la fe. Pero lo importante es tener suficientes evidencias para tomar una decisión al respecto, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Yo creo que no va a ser exhaustivo este tema, pero sí vamos a aportar suficientes evidencias para hacer la fe plausible. Así es de que la Biblia, veremos, es infalible y entonces va a demandar nuestra fe en ella, nuestra obediencia a ella, ¿no? Si no lo es, entonces todo lo que creemos se tambalea y la pregunta está en la mesa. ¿Se atreven a descubrir la verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Me acompañan? Pues bueno, vamos a empezar definiendo qué es la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia de la Biblia? La inerrancia de la Biblia significa que en los manuscritos originales, que se llaman autógrafos, las escrituras no contienen error alguno.
en todo lo que afirman. Y hacemos la aclaración en los manuscritos originales, ¿no? Los autógrafos. Entonces, esta definición va a abarcar tanto temas espirituales como temas doctrinales. También datos históricos que da, también afirmaciones científicas que están presentadas en los textos sagrados. Entonces son muchas áreas las que abarca la inerrancia. ¿Y de dónde partimos con la inerrancia? Pues básicamente de que la Biblia es de inspiración divina. Y si realmente Dios es el autor de las escrituras y Él es verdadero en todo, entonces la palabra escrita también debe ser verdadera y libre de errores. Amén, hermano. Amén, ¿no? Pues es lo que vamos a tratar de ver. Primeramente vamos a ver fundamentos bíblicos. La misma Biblia habla de que no tiene errores. Vamos a ver qué dice la Escritura. Veamos, por ejemplo, estos fundamentos bíblicos de la inerrancia. Versículo que todos conocemos, 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, así se autodefine la palabra de Dios como no un simple depósito de verdades divinas de dentro de un conjunto de escritos humanos, falibles, ¿no? Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. La revelación completa y directa de Dios al hombre. Entonces, la inerrancia de la Biblia se apoya en este pasaje, y ahorita vamos a ver el de Juan 17, 17, que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se enfatiza que la escritura realmente proviene de Dios, que es verdadera, lo cual implica perfección y autoridad total, ¿no? Porque ¿quién más tiene autoridad sino Dios, el creador de todas las cosas? Tiene autoridad sobre su creación, hermano. Entonces, bueno, pues desde antes, ¿verdad? Sabemos que la palabra griega para inspirada por Dios, de honesto, significa que es exhalada, exhalada por Dios. Esto va a significar que toda la escritura proviene de Dios mismo, no solamente ciertas partes, ¿eh? O ciertas ideas dentro de ellas, sino toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Existe la verdad absoluta y esa es la palabra de Dios. Amén. Y su palabra, la palabra de Dios, está excluyendo toda posibilidad de error. Muy bien, ahora veamos el Salmo 19, versículos 7 a 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, perdón, hermanos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la descripción de la ley y de los mandamientos como perfectos y fieles, sí o no están subrayando su inerrancia. Son perfectos, son fieles. La misma palabra habla de que es sin error. Amén, ¿no? También vemos el carácter de Dios que es santo y que es verdadero. Vamos a ver cómo lo afirma la misma escritura. En Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tres veces santo. Entonces, los serafines en Isaías 6:3 están proclamando la santidad perfecta de Dios, lo que implica que su palabra es pura. Santidad es pureza.
Y si es pura, es sin error, ¿verdad? Entonces, los ángeles testifican, los serafines testifican acerca del carácter de Dios, ¿no? También vamos a ver en Juan 3:33. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, bueno, Dios es absolutamente verdadero y digno de confianza, lo cual se refleja también en su palabra y en el testimonio de Cristo. En Números 23:19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Amén, ¿verdad? Entonces Dios es fiel a su palabra y no cambia de opinión. Es inmutable y eso pues garantiza que podemos confiar plenamente en su palabra, en la Biblia. Vamos a ver qué dicen sus discípulos, como Pablo en Tito 1:2. Dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, la promesa de vida eterna que tenemos es segura. Amén, hermanos. Porque Dios no puede mentir. La veracidad de Dios asegura que podemos confiar en las Escrituras. Vamos a ver otro testimonio ahora de Pedro, en segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí Pedro está testificando, enfatiza que la escritura no es producto de la imaginación humana, sino que realmente su origen es divino, ¿no, hermanos? El Espíritu Santo va a guiar a los escritores para que transmitan fielmente la verdad de Dios y sin error. Si Dios inspiró realmente la escritura, podemos entonces concluir que es perfecta y que es libre de errores. Entonces ya tenemos aquí varios pasajes de la Biblia que afirman acerca de esta característica, de esta doctrina de la inerrancia. Ahora, aquí entra un personaje único, singular, Jesucristo. Jesucristo que dijo de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento, que hay con respecto a las afirmaciones de la persona que todo el mundo conoce, ¿no? El que parte la historia del mundo en antes y después de él. ¿Qué dice Jesucristo? Vamos a ver cómo mismo Jesucristo testifica acerca de la inerrancia. Dice Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿quieren repetir conmigo, hermanos? Que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿de dónde salió la palabra? De la boca de Dios. Esa es una afirmación que hace Jesucristo, ¿no? Él dice que las escrituras son palabra de Dios. Nunca las trató Jesucristo como un simple texto que contenía ciertas verdades divinas mezcladas con algunos errores humanos, sino como una revelación infalible del Padre, ¿no? Y recordamos esta afirmación, ¿a quién se la hace cuando está siendo tentado en el desierto? Él hace esta afirmación, ¿verdad? No es un simple documento con algunas verdades inspiradas, sino toda la escritura. Ahora veamos Juan 10:35. Otra afirmación de Cristo. Dice Cristo, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos confiar en la Biblia porque Cristo está respaldando. Porque Cristo, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo, está testificando, dando su palabra por la misma escritura y afirmando que es inmutable, que es infalible
y lo que implica que toda ella es palabra de Dios, ¿no, hermano? Amén. Sigue Jesucristo. Vamos a ver qué dice en Juan 17, capítulo 17, versículos 17 a 19. Dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, ¿no? Otra vez Jesucristo vuelve a testificar que la palabra de Dios es verdad, que las escrituras son verdaderas. Qué hermoso Señor tenemos que se santifica a Él mismo por nosotros, ¿no? Y quiere que nosotros seamos santificados por medio de qué, hermano? De su palabra, que es verdad. Amén. Y una persona santificada, pues, no hace mal. Esto nos enseña a vivir correctamente, ¿no? Vivir de una manera recta, de una manera santa, de una manera como Él nos enseña. ¿Lo vamos a lograr? Pues no, ¿verdad? Pero por amor a Él lo intentamos, ¿verdad? Nos esforzamos en hacerlo. Veamos qué más sigue diciendo Jesucristo de la palabra de Dios. Veamos ahora Mateo 5, versículos 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús está enseñando en el Sermón del Monte y deja claro que no vino para abolir la ley del Antiguo Testamento, sino para cumplirla. Amén. Y Jesús está reconociendo la autoridad y la validez de toda la ley, ¿no? Afirma que cada detalle de la palabra de Dios permanece es inmutable y que ha de cumplirse fielmente todo lo que está escrito. Esto sí o no refuerza la doctrina de la inerrancia, hermano, ya que procede de la verdadera palabra de Dios, ¿no? Así es de que ninguna parte de la escritura puede ser anulada. Veamos otras afirmaciones de Cristo ahora en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí ven cuántas partes de la Biblia está respaldando? La ley, los profetas y los salmos, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor afirma, y eso lo hace después de su resurrección, explicando a sus discípulos cómo las escrituras del Antiguo Testamento hablan acerca de Él, y dice que toda la escritura se ha cumplido, las profecías se cumplieron en Él, ¿no? Que era necesario que se cumpliera. Entonces, esto demuestra que las profecías se cumplen con precisión. Jesucristo cumplió con aproximadamente 300 profecías del Antiguo Testamento y hacer eso es algo, pues, increíble, ¿no? Tan sencillo, una simple profecía que se cumpla es difícil. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esas profecías que se cumplieron. Pero la Biblia aquí está siendo respaldada por Jesucristo como la revelación divina, que no contiene errores, y ya que Jesucristo la valida plenamente. Amén, hermanos. Entonces aquí estamos, hay un testigo, hay alguien con autoridad que está respaldando la inerrancia de las escrituras. No es cualquier hombre, va de por medio la palabra de Cristo. Y hay que saber en quién confiamos, ¿no? En qué hombre confiamos. Cristo es Dios, pero también es 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo cómo Jesucristo respalda la inerrancia, la veracidad de toda la escritura.
¿Qué tan importante es para nosotros los cristianos, que la Biblia sea inerrante? ¿Será importante o no? Vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento, Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma, el total, ¿verdad? Cada uno de los elementos, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de justicia. Pues nada, la doctrina de la inerrancia para nosotros es fundamental para una fe cristiana. No podemos creer que no podemos basar nuestras decisiones en un precepto errado. Si alguna de las afirmaciones de la Biblia fuera errada, imagínense aferrarnos a esa mentira. ¿Qué consecuencias tendría para nosotros que una parte de la Biblia fuera errada, ¿no? Vivir conforme a una mentira. Pero en cambio, si tenemos que toda esa convicción, tenemos esa convicción de que la palabra que está escrita es de Dios, pues nos puede garantizar que tanto la salvación como nuestra vida moral, como nuestra vida cristiana, van a ser conforme a su palabra, conforme a su voluntad, ¿verdad? Es una afirmación de que cada idea, cada parte de la escritura es veraz y es digna de nuestra confianza. Entonces estamos fundando, como vimos al principio, nuestra vida en la roca, no en la arena. Estamos seguros. ¿Amén, hermanos? Sí. Vamos a ver qué dice ahora también la Isaías 55:11, y dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tiene autoridad, tiene autoridad la Biblia, ¿eh? Dice, no volverá vacía y hará todo lo que yo digo, ¿no? Lo que yo quiero. O sea, ¿hay autoridad ahí o no? La misma palabra está diciendo esto, ¿verdad? Y que viene de una autoridad suprema de Dios y que en todas las áreas de la vida se ha de hacer. Entonces, la escritura es verdadera y además tiene autoridad. Todo lo que está escrito en ella se ha de hacer, se ha de cumplir. No tiene errores y entonces tiene derecho a dirigir nuestras creencias y nuestras acciones. Amén, hermanos. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aquí vemos que todas las escrituras cristianas se basan en esta enseñanza, ¿verdad? De que, bueno, si la Biblia no fuera inerrante, pues sus doctrinas fundamentales estarían en entredicho. ¿Amén? Sin embargo, la misma Biblia afirma y asegura que todas sus doctrinas son inerrantes y por lo tanto son verdaderas. Entonces estamos viendo el testimonio interno de cómo en la misma Biblia habla acerca de que no está solamente contenida la palabra de Dios en la Biblia, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro punto importante, la consistencia en el testimonio cristiano. Vamos a ver 1 Corintios 15:14. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y bueno, pues por eso es importante para nosotros la inerrancia de las escrituras, ¿no? Porque de no ser así, vana es nuestra fe. Amén, hermanos. La inerrancia va a permitirnos nosotros como cristianos presentar un testimonio coherente y un testimonio consistente al mundo. Podemos hablar con cualquier persona y tener ese denuedo, esa fuerza que viene del respaldo de que lo que estamos diciendo es la verdad, no es una verdad, es la verdad absoluta de Dios y que lo que estamos afirmando es completamente cierto, algo que nadie tiene en este mundo.
El único que tiene la verdad es Dios, es el creador, que sabe todas las cosas desde su fundamento, desde su origen, sabe todo y además es omnisciente, omnipresente, sabe todo lo que va a pasar, conoce todo, sabe la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, si se cuestiona la veracidad de la Biblia, también se está cuestionando la veracidad del Evangelio de salvación. Y bueno, pues aquí vemos que la Biblia, si no es completamente verdadera, toda la fe cristiana se cae y pierde su fundamento. Lo que decimos es mentira y estamos creyendo en un engaño, en una falsedad, pero no es así, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. También el que sea inerrante, la Biblia nos ayuda a tener esperanza, a tener consuelo. Vamos a leer en Romanos 15:4. Dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros algo maravilloso como creyentes, nos da esperanza, nos da consuelo, va a asegurarnos que las promesas de Dios son ciertas, son confiables, y pues esto es básico, es fundamental para realmente mantener la integridad en tiempos difíciles, para realmente esperar que la palabra de Dios se cumpla, ¿no? La fe va creciendo conforme vemos la respuesta de Dios. Ustedes saben, ¿verdad, hermanos?, de cómo todos nosotros hemos tenido diferentes situaciones difíciles, todos nosotros, y hemos peleado de rodillas, hemos estado en oración, en clamor, en llanto, y hemos visto cómo nuestras oraciones son escuchadas, todos nosotros, ¿no? He escuchado muchos testimonios del Señor. Escuchó mi súplica el Señor, me oyó el Señor, me bendijo. Gracias, Dios. Se cumple su palabra, se cumple y nuestra fe crece, ¿verdad? Cada vez que vemos que su palabra se cumple, ahora estamos más seguros. Así es de que para nosotros tener esa esperanza es algo que la misma inerrancia de la vida nos da luego de inmediato que podemos pasar por tribulaciones, pero que esto también va a pasar y que el Señor va a estar con nosotros como hasta el día de hoy ha estado, ¿no? En esa verdad absoluta y eterna que ha sido revelada por ese Dios perfecto y fiel que nos ama y nos bendice y cumple su palabra puntualmente. Vamos a ver ahora qué evidencias internas y externas tenemos de la inerrancia. Entonces vamos a ver primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Entonces aquí Pablo está distinguiendo muy claramente que distingue entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres, ¿no? Y reafirma que la revelación es palabra de Dios. Entonces eso lo hace inerrante. Esta doctrina de la inerrancia pues tiene un sustento dentro de las escrituras, pero también tiene sustento externo a través de la arqueología, a través de la historia. Y bueno, pues vamos a ver cómo esto va a indicar que los escritores, aunque fueron humanos y escribieron estos textos, fueron guiados directamente bajo la supervisión del Espíritu Santo, ¿no? Asegurando que aunque fue escrita por hombres, estuvo dirigiéndolos, como menciono, Dios en el Espíritu Santo, ¿no? Y lo hizo sin error alguno.
Así es de que esta es una doctrina que habla acerca de la inspiración verbal, la inspiración plenaria de las escrituras. Sostiene que cada palabra en los manuscritos originales o autógrafos, como mencionábamos, que ya no los tenemos, pero tenemos muchas copias de ellos, fueron escritos, fueron guiados por Dios. Así es de que esto está excluyendo la posibilidad de errores humanos en los escritos originales. ¿Saben, hermanos? En los escritos originales. Ahorita vamos a ver acerca de que hay Biblias que pudieran tener algunas inexactitudes, algunas diferencias, pero no los manuscritos originales o autógrafos, ¿no? Así es de que esto también está admitiendo que pudiera haber ciertos errores en copias o en traducciones o en versiones posteriores. Lo que se afirma de la inerrancia es exclusivamente para los textos autógrafos. ¿Amén, hermanos? Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Entonces, si la Biblia solamente contuviera la palabra de Dios, abre una puerta a la interpretación subjetiva que cada persona puede tener de las escrituras. ¿Y es de interpretación privada la escritura? No, ¿verdad? Entonces, esto va a generar graves problemas teológicos. Si cada quien va a determinar qué cosas sí son correctas o cómo hacerlas correctas, de qué manera se aplican de manera personal, pues eso acarrea errores. Cuando nosotros vemos que ha habido ataques a la autoridad de la Biblia, en donde se ha afirmado que algunas partes sí son de Dios, pero otras no. Yo recuerdo, por ejemplo, decían Génesis, no, Génesis, si quitan Génesis, toda la Biblia está bien. Y otros, no, el Antiguo Testamento no, porque ahí hay un Dios que es lleno de ira, no es un Dios de amor, es un Dios que destruye, hay que quitar todo el Antiguo Testamento. Y además las palabras de los apóstoles no importan, solamente importan los evangelios, lo que Cristo dijo, ¿no? Y entonces están recortando con tijeras la palabra de Dios, quitando lo que ellos no consideran que es divino, ¿no? Ha habido esos ataques y entonces afirman, ¿verdad? Que si es así, si podemos quitar cosas, pues entonces la palabra de Dios pierde su poder absoluto en la vida del creyente. Nos vamos quedando con lo que nos acomoda. Y muchas iglesias están tergiversando el mensaje original y hacen cambios, ¿verdad? Hacen agregados en la Biblia, por eso vemos que hay diferentes denominaciones con diferencias sustanciales. Y bueno, pues conocemos, ¿verdad?, de iglesias como la Mormona, que tienen incluso otras revelaciones, ¿verdad?, diferentes a la Biblia. Sabemos que casi todas se manejan por Reina Valera 60. Por ejemplo, los mormones manejan la Reina Valera 60. Los adventistas del séptimo día, Reina Valera 60. Todos los que somos evangélicos, presbiterianos, bautistas, todos los que son cristianos evangélicos, Reina Valera, ¿verdad? Es la más popular, es la más conocida, es la más fiel, es la más usada, salvo por los testigos de Jehová, que ellos tienen su propia Biblia, con sus propios cambios. Pero en general, Reina Valera es la más usada. Sin embargo, sigue siendo atacada, ¿verdad? De que no está completamente inspirada, que hay algunos pasajes difíciles. Y a mí me encantaría, hermanos, yo tengo por ahí algunas afirmaciones de la Biblia que parecen inverosímiles, pero que vale la pena, y eso lo dejaré para otra ocasión, vale la pena ver esas profecías o esos hechos históricos supuestamente inverosímiles, como a través del tiempo la historia demostró que eran verdaderos. Se encontraron vestigios arqueológicos demostrando que los sucesos realmente ocurrieron. La arqueología es una fuente externa que va también a darle credibilidad y la historia le va a dar la credibilidad a la Biblia que se merece. Incluso cuando ha sido atacada parcialmente, el tiempo
con el tiempo se han hecho los descubrimientos que han acabado en darle la razón a la Biblia. Amén. Amén. Habría que verlo, incluso proponer, a ver esta parte, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención lo de Jonás y la ballena, por ejemplo, o el diluvio, por ejemplo. O bien cuando el faraón, ¿verdad? Se pierde ahí con la persecución a Moisés y al pueblo de judío, realmente hay vestigios arquitectónicos de que un ejército egipcio haya sido absorbido por el mar. Hay evidencias de todo eso. Entonces, incluso los pasajes más inverosímiles tienen respaldo histórico y arqueológico y valdría la pena ver esas imágenes, ver esos datos, en dónde se encontraron, cuándo se encontraron todos estos tipos de evidencias externas, ¿no? Están fuera de la escritura, pero la historia y la arqueología le dan la razón a todas las afirmaciones bíblicas. Entonces, la Biblia afirma internamente que es veraz en numerosos pasajes. Y pues bueno, aquí estamos viendo este otro, en Proverbios 30, 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo de los que en él esperan. Amén, hermanos. Amén. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero entonces tenemos aquí ante nosotros la verdad divina, ¿no? Otra evidencia interna es la unidad temática, la coherencia que hay entre sus afirmaciones en la escritura. No hay contradicciones, sino hay complementos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el testimonio de los profetas. Jeremías 1:9. Así dice Jehová. No habló el hombre, no habló el profeta por sí mismo, sino dice así dice Jehová. O Ezequiel 12:1 que inicia, vino palabra de Jehová. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo aunque hubo 40 autores a lo largo de más o menos unos 1500 años, ellos presentan un mensaje unificado sobre cómo la humanidad ha de ser redimida a través de la vida de Jesucristo. Hay una unidad, hay un tema central, ¿verdad? Que se va dando luz de ese tema central que es Cristo en cada capítulo de la Biblia. En cada libro de la Biblia vamos viendo cómo habla de manera cristocéntrica. Entonces vemos que hay en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes contextos de escritores, siempre vamos a ver esos indicios de que la Biblia no es simplemente un producto, o no es un producto humano, más bien, sino realmente es la obra de Dios, vigilada, ¿verdad? Seguida, guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Tanto a lo largo del Antiguo Testamento, lo estamos viendo ahorita con los profetas que no hablaron por ellos mismos, sino que hablaban directamente la palabra de Dios, bajo la inspiración, bajo ese soplo, ¿verdad? Directamente la palabra de Dios fluye en ellos y entonces estos escritos no pueden ser parcialmente inspirados, sino completamente inspirados. Y como mencionaba, hay muchos sucesos, vamos a poner algunos ejemplos, pero me encantaría traer varias evidencias, incluso pedirles a ustedes si tienen alguna duda de algún pasaje en la Biblia un poco inverosímil que me lo dijeran para pues venir presentándoles las evidencias, ¿verdad?, que ha dado la historia y la arqueología. Entonces han sido validados. Por ejemplo, hay un descubrimiento acerca de David, ¿no? Muchos personajes, muchos sucesos, como la misma historia de David, hay evidencias históricas. Pues sí, en la ciudad de Jericó, por ejemplo, se encontró una inscripción en la casa de David en Tel Dan. Ahí hay una afirmación acerca, histórica y datada en esos tiempos de David, acerca de su vida, ¿no? O los mismos rollos del Mar Muerto, por ejemplo, han traído evidencias. En 1947 se descubren estos rollos
Y ellos, aunque son muchos manuscritos 200 años antes de Cristo, siguen siendo muy fieles a lo que se ha revelado, ¿no? Con esos descubrimientos de nuevos papiros, de nueva revelación, se sigue confirmando que lo que ya estaba era veraz, era correctamente, pues transmitida la palabra de Dios, ¿no? Que podemos confiar en que es precisa la palabra de Dios y que podemos seguir afirmando esa confianza completa en las Escrituras. Muy bien. También algunos historiadores que no son judíos han dado testimonio, ¿no? Como Flavio Josefo o Tácito. Ellos en sus escritos han comprobado, ¿verdad? Han testificado acerca de la existencia de Jesús, de la misma persecución que hubo en tiempos romanos o en el Imperio Romano del pueblo judío, ¿no? Entonces, tanto testimonios externos como la arqueología, como la historia, como esos testimonios directamente descritos de historiadores, pues van a dar, ¿verdad? Van a aportar un nivel adicional de credibilidad a los relatos bíblicos, no nada más lo que la Biblia dice y lo que los cristianos dicen, sino hay fuentes externas que están testificando a lo largo de la historia se ha ido confirmando lo que la misma palabra dice, ¿no? Entonces, ningún otro libro ha tenido ahora la influencia que ha tenido la palabra de Dios. Ningún otro libro de filosofía, de psicología, ha impactado tantas vidas con tanta fuerza, ¿no? Con tanta autoridad. Sigue transformando vidas del sufrimiento al gozo de Cristo, ¿no? Ningún otro libro ha sido tan influyente. Ha influido, por ejemplo, en la ética, en el derecho, en la educación, en la cultura. Hoy por hoy vemos, ¿verdad?, cómo hay esa lucha entre los enemigos de Dios y su palabra y los que siguen fieles, ¿verdad?, creyendo en Dios. Hoy lo vemos en nuestro mundo, hay una lucha, ¿verdad?, bastante notable y seguimos, ¿verdad?, siendo testigos de cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo en nuestros días, ¿no? Entonces, es una revelación que podemos ver en muchísimas evidencias de cómo se cumple todo lo que ha dicho. Y no hablemos de las profecías. Por ejemplo, veamos una de las 300 que se cumplió de Cristo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, otra evidencia externa es el cumplimiento fiel de las profecías bíblicas, ¿no? Como, por ejemplo, vemos este nacimiento de Jesús en Belén, o su muerte. Recordemos, por ejemplo, Isaías 53, todos los detalles de cómo ha de morir, cómo se cumplieron perfectamente en la persona de Cristo. Bueno, entonces podemos concluir, ¿verdad?, que hay testimonios internos, externos de la Biblia que van a reforzar esta doctrina de la inerrancia. Y bueno, pues van a afirmar, ¿verdad?, que la escritura es veraz en todo lo que afirma, tanto de una manera histórica, arqueológica, que se cumple proféticamente todo lo que se ha manifestado en ella y que tenemos una base sólida para confiar en que la Biblia es plenamente la palabra de Dios y sin error. Eh, Todavía el tema no está concluido, pero el tiempo ya se nos fue un poquito adelante. Quisiera irme un poquito hacia la conclusión, pero hemos de continuar más adelante con este tema, pero quisiera ir concluyendo por el día de hoy. Ya hablaremos de otros detalles, pero concluyamos por el día de hoy. Me encantaría concluir con dos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 11 a 13. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol,
y maestro de los gentiles, está hablando Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Amén, hermanos. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y puse ahí una imagen, ¿verdad? De Eva, ¿verdad? Deleitándose en una manzana, sí, escuchando a la serpiente. Apenas se ve, está muy chiquita, pero se lo platico. ¿A quién le creemos? ¿A quién le estamos creyendo? ¿A Dios o al enemigo de nuestras almas? Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ojalá pudiéramos decir todos así, ¿verdad? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y bueno, pues este conocimiento de Cristo, que es la palabra de Dios, no es nada más un conocimiento teórico, sino que realmente este conocimiento se puede experimentar, ¿no? Esta excelencia de su palabra, esta excelencia de Cristo, se refiere a sentir su amor. Si nosotros creemos, vamos a experimentar. Y lo estamos experimentando, ¿verdad, hermanos? Experimentamos su amor, su misericordia, su gracia, su poder en nuestra vida. Cómo las cosas cambian, ¿verdad? Cómo Él cambia nuestro dolor, nuestro sufrimiento en baile. Podemos ver su poder, podemos confiar en Él, ¿no? Y realmente es esa relación la que tenemos con Jesucristo más importante que cualquier otra cosa. El basar nuestra vida en su palabra, esforzarnos por tratar de vivir conforme a ella es lo más importante. Conocer a Cristo, conocer su palabra, conocer a Cristo a través de su palabra, realmente debe ser la meta final de todos nosotros, por encima de todas las cosas, tomando todo lo demás por basura. Mentiras del hombre, mentira de Satanás. Pero su palabra es fiel, es inerrante. Amén, hermanos. Podemos afirmarlo, su palabra es inerrante. Amén, hermano. Gracias. Pues vamos a orar. Y me acompañen, hermanos.